Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Hola, Hola, buenas noches. ¿me escuchas bien? Sí, ¿y usted? ¿Me Ah, escucha bien? perfecto. Sí, lo que sí no me veo, No se pero ¿se ve. ve bien? Sí, aquí yo la veo bien. Ya, perfecto. A, lo- Eso es lo a- importante. ya. A las personas que están conectadas, ¿nos pueden decir si nos ven bien? A ver si alguien nos responde por ahí. ¿Se escucha bien? Sí, se ve bien, dice. Ya, perfecto. Ya, vamos a esperar a que se conecten un poquito más de gente para comenzar la entrevista. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo su día? Muy bien, gracias. Aquí ya Mm. terminando todo lo que se hace en el día a día. Por fortuna llegó mi esposo, así que ahí está viendo a los pequeños para que no interrumpan. Ah, ya, igual a mí. Menos mal. ¿Hace frío hoy día? Sí, mucho, congeladísimo. Creo que es el día que más he sentido. Mucho, mucho. Ya, y se están conectando un poquito más. Bueno, por el honor a la hora, ya, para que no terminemos después tan tarde por nuestros hijos, vamos a dar inicio a la entrevista. Bueno, buenas noches a todos los que se están conectando aquí en nuestra sección de Porteando Live. Me presento, yo soy Ani Guzmán, pertenezco a la agrupación Porteando Antofagasta, soy parte del grupo de apoyo y coordinación. Y en esta noche vamos a hacer tenemos a una gran invitada para una entrevista. Ella se llama Alexandra Laiseca, es directora de la escuelita Aligüen, ¿ya? Y nos va a hablar hoy sobre esta metodología distinta e innovadora que se está estableciendo como en la educación hoy en día. Buenas noches, Alexandra. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con frío, como te decía, pero bien. Y feliz también de tener la posibilidad de poder, ¿no es cierto?, compartir un poco en respecto a lo que es la educación no tradicional o no formal, sobre todo aquí en Antofagasta, y poder resolver dudas o inquietudes que a veces las personas tienen en cuanto a este tipo de educación y que de alguna manera los frena a dar el siguiente paso. Ujú. Muy bien, muy bueno saber lo que esto es de Antofagasta, porque muchas veces este tipo de metodología uno dice, ay, es solo en Santiago, es quizás lejos. Exacto, Muy bueno saber que esto se está implementando aquí en Antofagasta. sí. Bueno, voy a comenzar preguntándote, podríamos definir, si tú nos podrías definir qué es lo que es la escuelita Aligüen. ¿Cuál es el foco y gran objetivo de esta metodología? Háblanos un Ok. poquito de eso. Bueno, el foco, ¿no es cierto?, que tiene la escuelita es poder brindar un espacio bien tratante y amoroso en donde niños y niñas de diferentes edades, en nuestro caso desde los 4 años hasta octavo básico, puedan educarse, pero no centrándonos principalmente en lo que son las calificaciones, sino en que los niños realmente disfruten el incorporar conocimiento a su vida, que puedan ver el aprendizaje como algo entretenido, en algo agradable, que los invite a seguir buscando en este conocimiento, no porque quieren sacarse una buena nota, sino porque realmente hay un disfrute del aprender. Ah, Nosotros, muy bien. por ser una metodología no formal,
preparamos a nuestros niños para rendir exámenes libres. Por lo tanto, nuestro foco es que ellos se puedan preparar para poder rendir con éxito, ¿no es cierto?, en estos exámenes, pero sin desenfocarnos en lo que consideramos que es más importante, que es que los niños puedan no solamente aprender en aspectos seculares, sino que además puedan desarrollar aspectos emocionales. Vemos a la persona como un todo, por lo tanto buscamos, ¿no es cierto?, que la educación que brindemos sea lo más integral posible, para que ellos puedan desarrollar tanto la creatividad, el ser capaces de filosofar, de poder sacar sus propias conclusiones, el poder generar también en ellos valores universales que les permitan ser respetuosos con otros, con ellos mismos, con su entorno. Son aspectos que de manera transversal se van viendo en la escuelita asociados a lo que son las matemáticas, el lenguaje, historia, ciencia y todo lo que un niño, ¿no es cierto?, o niña debiese aprender. Qué muy lindo e interesante porque uno por lógica o por crianza o los valores que te entregan, uno se centra en preocuparse de las calificaciones, de que todo por igual, de que hay que hacer un método cuadrado como corresponde, pero uno con ustedes abre un poquito más la mente y se da cuenta de que hay muchas otras cosas o valores que uno puede destacar más que una calificación. Exactamente. De hecho, muchas veces le damos mucho valor al título o al conocimiento, ¿no es cierto?, ya sea técnico o universitario que uno haya alcanzado. Sin embargo, si uno no tiene estas habilidades blandas que se le tiende a llamar desarrolladas, eso no te asegura en lo absoluto ser exitoso en la vida. Y bueno, ahí si nos ponemos, ¿no es cierto?, a dar de definir qué es éxito, van a salir muchas definiciones. Pero eso ocurre hoy en día. Hoy día muchas veces tú puedes tener mucho conocimiento, mucho título detrás, pero si no eres capaz de poder sentir empatía por un otro, si no eres capaz de resolver conflictos de manera sana, si no eres capaz de ser responsable, íntegro, respetuoso, el papel no te sirve de mucho. Entonces lo que buscamos nosotros es justamente eso, que los niños realmente comprendan el valor de ser responsables, de ser respetuosos, de ser colaboradores, de poder empatizar con las emociones y el sentir de los demás, que hoy día son elementos sumamente importantes y que a medida que va pasando el tiempo y vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo este mundo de a poquitito va decayendo, nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que son las cosas que hoy día hay que darle foco para que el mundo sea un poquito mejor. Estas generaciones futuras debieran ser la palanca al cambio y podría tener que empezar por eso mismo, por los valores. Exactamente. Y cuéntanos, ¿de dónde nace la idea de crear esta escuela? A ver, yo soy mamá, yo tengo 4 hijos y con el mayor, bueno, no sé si fue un error, pero como mamá primeriza, yo lo postulé a un solo colegio cuando yo quería que él entrara a kinder para que fuera fácil la transición a la básica. En ese momento yo jamás había pensado en un sistema distinto al tradicional. Yo crecí en un sistema tradicional, mi familia, qué sé yo. Sin embargo, a pesar de que pasamos por todo el proceso de admisión, mi hijo no quedó. Y para mí fue un golpe bastante duro. Yo recuerdo haber llorado y cuestionarme por qué no había sido admitido. Y cuando fui al colegio para poder saber qué había pasado,
me pasaron una hojita donde ellos hacen sus apuntes de lo que van observando, y me llamó la atención que uno de los comentarios que estaba escrito era que mi hijo hablaba mucho, y que hablaba muy fuerte. Entonces, yo ahí por primera vez quedé desencantada. Y yo decía, pero ¿cómo no van a poder visualizar todo lo demás que es mi hijo y centrarse en que habla mucho? Aparte que también lo consideré incongruente con lo que ellos vendían, que era el emprendimiento, porque yo decía, oye, el hecho de que un niño pequeño sea capaz de hablar, de pronunciar sus ideas, su pensar, sin temor al adulto, para mí eran cosas maravillosas. Entonces, en ese momento lo cuestioné y no sabía qué hacer porque no tenía otras opciones. Y me acuerdo que de manera muy mágica me llega a mi Facebook una invitación a un congreso de homeschool en Santiago. Yo había escuchado el concepto de homeschool, pero siempre asociándolo a que es una forma de educar a los niños que son hijos de personas diplomáticas, deportistas, pero jamás lo había visualizado como una opción para educar a un niño en Chile. Con mi esposo nos animamos, fuimos a Santiago por 3 días, participamos en este congreso y efectivamente fue en un abrir de mente y de ojos. Realmente quedamos muy maravillados con las experiencias de muchas personas que participaron en ese congreso y nos animamos a educar a nuestros hijos en casa. Partimos con kinder con el mayor y continuamos después con primero básico. Y se le fue sumando su hermana, que es la segunda. Pero yo siempre sabía que en algún momento no iba a poder educarlo siempre, toda la vida. Que iba a haber un punto en que iba a necesitar la ayuda de alguien externo. Y empezamos con mi esposo a buscar colegios alternativos en Antofagasta y justamente, como tú decías, no encontramos nada. Todo estaba en Santiago. Entonces la idea era irse de Antofagasta a otro lugar donde pudiésemos encontrar la educación que queríamos para nuestros hijos. Pero por cosas de la vida yo conocí a una persona que había hecho un diplomado en la metodología Lefebvre-Leber. Y ahí fue cuando yo recién conozco la metodología. Empezamos a investigar un poco más y nos dimos cuenta que se podía abrir una escuelita libre y feliz en Antofagasta. Mi intención era abrir un espacio pequeño donde estuvieran mis hijos y otros niños más para poder, ¿no es cierto?, iniciar. Y se me ocurrió en abrir una página en Facebook y hacer la pregunta de qué les parecía que en Antofagasta estuviese la posibilidad de una educación distinta, mencionando un poco cómo funciona la metodología Lefebvre-Leber. Y para mi sorpresa hubo mucho interés, mucho más interés del que yo esperaba. Y eso me animó a poder, ¿no es cierto?, abrir una escuelita el año 2016, y en ese entonces habían 34 familias que fueron parte de este inicio de proyecto. Muy lindo, muy lindo. Ya llevan entonces 4 años con este proyecto. Sí, llevamos 4. Consideramos que es nuestro quinto porque nosotros partimos con este sueño en octubre del 2015. Por lo tanto, este año debiésemos cumplir 5 años de este sueño, pero efectivamente este sería nuestro 4.º año. Cuando partimos era en prebásica y primero básico hasta 4.º básico. Y con estos mismos niños hemos ido avanzando y el año pasado logramos tener nuestra primera promoción de 8.º básico. Entonces, ¿desde qué, retomando eso, desde qué curso, desde qué etapa es tu escuelita? Desde los 4 años. Nosotros hacemos pre-kinder hasta 8.º básico. Qué lindo. Aquí nos comenta una amiga, Dai,
Dice que maravilloso, los sueños sí se cumplen. Mm, Lindo, así es. Sí, porque realmente partió siendo un sueño familiar, que después fue tomando fuerza por sueños de otras familias, que incluso hoy día todavía nos acompañan, y ya no es mi sueño. De hecho, ya no tengo la libertad o me siento con la libertad de decir, no, hasta aquí llego, porque son muchos sueños los que están en la escuelita, de familias que han encontrado en un espacio donde logran ver florecer a sus hijos. Y yo creo que esa es la experiencia más linda que hemos tenido. Eh, Nosotros en estos años que llevamos funcionando, hemos visto niños que de no tener confianza en sus habilidades o en sus competencias, producto de haber sufrido una mala experiencia en el pasado, hoy día son niños que realmente son felices, que no tienen miedo a expresarse. Hemos tenido niñitos, por ejemplo, con mutismo y hoy día hablan. Me acuerdo en una oportunidad que un papá me decía, para mí era común ver a mi hija llegar del colegio, se sentaba a comer y de ahí se iba a encerrar a la pieza. Hoy día se sienta a comer, pero me cuenta lo que vivió en el día. Y no para, y sigue hablando, y quiere seguir hablando, y quiere seguir compartiendo experiencias, y eso yo jamás lo había vivido. Entonces, cuando te llegan esos comentarios, tú te das cuenta de que realmente se va por buen camino. En la escuelita, si bien es importante el aprender, la gente o las familias que nos conforman eh, se centran en otro tipo de magia en cuanto a la educación. Cuando ven que sus hijos están plantando o cuidando una planta en casa, les encanta, eso es lo que a ellos les gusta y disfrutan. Cuando ven a sus hijos aprendiéndose los días de semana, por ejemplo, en lengua de señas, o cuando ven a sus niños que se emocionan porque fuimos a ver y a visitar a la vecina más abuelita que tenemos donde nos ubicamos y salen con el corazón así en la mano porque la abuelita los abrazó, les tomó la mano, les agradeció. Son cosas que hoy día siento que se valoran más y que hoy día la gente está buscando para sus hijos. Justamente eso te iba a acotar. Mucha gente está buscando ahora otro sistema, otro tipo de salida, de buscar con el protagonismo, de la pantalla, de la pantalla. No, ya está buscando otro tipo de Uh-huh. Bueno, igual quería preguntarte, ¿cuáles son los beneficios de asistir a una escuelita libre de estructura, o sea, escuelita libre de estructuras educacionales, como es el método Lefebvre-Leber, que nombrabas tú? Eh, bueno, yo creo que los principales ¿Me escuchas beneficios... bien? Sí, ahora ¿Me sí. escuchas bien? Ah, ya, Sí, pero porque te escuché la pregunta. Yo creo que uno de los principales beneficios que tiene esta manera de educar es poder descubrir el desarrollo emocional que van teniendo nuestros hijos. Eh, Muchas veces uno de los aspectos que se le critican a las familias, ¿no es cierto?, que sacan a los niños del sistema tradicional, es que en uno los está poniendo en una burbuja, en que el mundo real no es así, pero realmente, si bien el mundo puede ser más duro de lo que esperamos como padres, para poder enfrentar ese mundo es necesario de que los niños tengan un soporte emocional, que tengan un desarrollo emocional que les permita a ellos defenderse de una manera sana si deben enfrentar alguna situación difícil. Y eso es lo que brindan estos espacios. Son espacios que buscan
en acercarse lo más posible a lo que es un hogar, donde hay un trato amoroso, respetuoso, hay un trato cercano donde tú sabes los intereses, gustos, temores, alegrías de los niños. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp entre las mediadoras de la escuelita y es muy típico que compartamos ahí el mensaje que nos envió a X niño diciéndonos que nos quiere, que nos extraña, eh, o contándonos, por ejemplo, alguna experiencia. Yo recuerdo en una oportunidad haber tenido en la escuelita en una pequeña con un trastorno alimenticio bastante severo y que ella haya pensado en mí para contarme su logro de hoy día tener un peso mejor o más repuesto. Yo no sé si se da en todos los contextos, pero esa cercanía es porque efectivamente buscamos que el niño se sienta cómodo, se sienta apreciado. No es un número más, es un integrante de una familia. De hecho, así nos llamamos nosotros, somos la familia al igual. Y buscamos de que eso realmente se desarrolle en los niños, esta confianza, el sentirse valorados, el sentir que sí pueden, que su opinión es valiosa, nos interesa. ¿Tienes algo que aportar? Perfecto, coméntalo, porque para nosotros es interesante. Y de hecho, sí también se hace con las familias tienen toda la libertad de poder decirnos sus ideas, sus sugerencias, y siempre les agradecemos ese aporte, porque ellos son parte también de esta construcción, ¿no es cierto?, de esta educación. Y no es difícil ver a las mamás, a veces en la escuelita, arreglando la huerta mientras los niños están en clase, o preparando alguna merienda sana para los niños para el recreo, porque es un espacio que esperamos lo puedan disfrutar todos, sin excepción. Eh, eso es lo que buscamos, que efectivamente los niños puedan visualizar un entorno que les permita poder sentirse seguros de sí mismos para poder enfrentar cualquier tipo de desafío, pero ya con las herramientas. Siento que es sumamente cruel pensar que un niño de 5 años va a poder defenderse a un maltrato, ya sea de un adulto o de un compañero, siendo que no cuenta con esas habilidades, y uno como adulto en ocasiones las tiene. Entonces, ¿por qué esperar que un niño pequeño lo pueda, ¿no es cierto?, sobrellevar de la mejor manera? Yo creo que hay que preparar esas emocionalidades en los niños para que sean capaces, ¿no es cierto?, de poder defenderse de manera apropiada. Además, cuando un niño crece en un entorno amoroso y respetuoso, cuando a alguien le falta el respeto, logra reconocer que esa es la no normalidad, porque ha estado en un contexto respetuoso y amoroso, entonces sabe y tiene mayores herramientas para poder sobreponerse a eso y decir, esto no es normal, esto no es lo habitual. Entonces, es más fácil para ellos, ¿no es cierto?, poder salir exitosos frente a cualquier complejidad o dificultad que puedan presentar más adelante. Y yo creo que eso es lo que las familias también a veces buscan. Un entorno que los cuide, que los respete, que los trate bien, para que cuando tengan que salir de aquí, tengan las herramientas para poder hacerlo bien. Exactamente, eso le iba a comentar. Bueno, hay una amiga que nos escribe y dice, siento que este tipo de educación es mucho más profunda que la metodología tradicional, ya que se valora mucho más las cosas realmente valiosas, dice Bey. Hay otra amiga que dice, Cristina, dice, yo doy testimonio, Cristina Sancho, hotmail.com, dice, yo doy testimonio que son profesionales, que realmente aman lo que hacen y hacen de la educación algo mágico.
¿Me Mm. escucha o no? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahí se escucha mejor. Ya. ¿Le leo el testimonio? Ya, por favor. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Ya. Parece que el auricular me estaba fallando. Le estaba leyendo unos testimonios de una amiga que se llama Cristina. Dice que yo doy testimonio que son profesionales que realmente aman lo que hacen y hacen de la educación algo mágico. Mm. Justamente de lo que estamos hablando, de que ustedes ven, como decía nuestra amiga de ahí, es algo mucho más profundo, que ustedes ven el interior de los niños, se preocupan de que el niño esté bien, tanto por dentro como Ujú. por fuera, individualmente, no en lo distinto que es como en la educación tradicional, que no es solo, que muchas veces cometen el error de que a veces son un número en la lista. Aquí no, aquí Sí. no, aquí se trata de, como tal, que desde principio a fin, los logros, los éxitos, las evaluaciones, que todo se logre como de forma adecuada a cada niño. Que no todos, porque todos sabemos que no todos siempre van a aprender de la misma forma, no todos tienen la misma personalidad, y ustedes son los principales y lo- los que más tienen claro de eso, y de eso se encargan ustedes. Ujú. De entonces, otra pregunta que queríamos hacerle es cómo se manejan los contenidos curriculares, las asignaturas, las tareas, puntaje, niveles de enseñanza, ¿cómo evalúan? Ya, bueno, nosotros nos basamos en la malla curricular del Ministerio de Educación, pero la acomodamos de tal manera, ¿no es cierto?, que la enseñanza que el niño recibiría en cualquier colegio tradicional sea una enseñanza más concreta, más práctica, más integral, más respetuosa, más llamativa también, para que de esa manera, ¿no es cierto?, el niño realmente desee aprender. Por lo tanto, muchas de las cosas que buscamos hacer tratan de llevarse a la práctica, para que de esa manera, ¿no es cierto?, el niño pueda visualizar o vivenciar por sí mismo, ¿no es cierto?, en lo que está aprendiendo. Nosotros trabajamos por multigrado. Por ejemplo, pre-kinder y kinder es un solo nivel. Primero y segundo es otro curso. Tercero y cuarto, quinto y sexto, y séptimo y octavo. Muchas veces los contenidos entre estos niveles son muy similares, por lo tanto se abordan para todos por igual, y en ocasiones, ¿no es cierto?, si bien se hace la actividad igual para todos, hay un momento donde un grupo profundiza más que el otro. ¿Ya? Pero trabajamos en conjunto. Esto nos permite lograr de que los niños que son más pequeños, por imitación, vayan también, ¿no es cierto?, avanzando o preparándose para cuando le corresponda cursar el año, ¿no es cierto?, mayor al que tiene su compañero en la actualidad. Y también permite que los más grandes, de manera empática, entiendan, ¿no es cierto?, cuando un compañero que va en un nivel menor tiene una duda o le cuesta un poco más. De hecho, muchas veces ellos pueden apoyar en términos, ¿no es cierto?, de contenido a sus compañeros para que éste pueda avanzar con mayor éxito. Nosotros no calificamos, no tenemos notas o no ponemos notas, eh, pero sí evaluamos. Evaluamos a través de la observación de lo que vemos en clase, a través de las actividades, ¿no es cierto?, prácticas o ejercicios que los niños van haciendo. Evaluamos a través de la observación cuando los niños disertan o presentan, ¿no es cierto?, a sus compañeros sus saberes. Y también hacemos evaluaciones escritas, más que nada para que los niños se vayan familiarizando con el instrumento que finalmente van a tener que
que aplicar cuando den sus exámenes libres, para poder también medir de una manera más concreta o tangible el avance. Pero el niño no se va con un 7 o un 4 para la casa. El niño se va con qué aprendió y qué es lo que tiene que reforzar. En qué le fue quizás bien, ¿no es cierto? Y en qué aspectos tiene que mejorar o seguir, ¿no es cierto?, reforzando en el hogar y con ayuda de la mediadora. Pero no utilizamos notas, buscamos o creemos realmente que la calificación de alguna manera genera competencia. Los que sacan buenas calificaciones en ocasiones tienden a sentirse superiores al otro, y quien no le va tan bien empieza también a tener un desmedro en cuanto a su propia autoimagen. Entonces preferimos que el niño sepa que entendió, y si no entendió, que sepa por qué no entendió y qué tiene que hacer para que en una próxima vez le vaya mejor. De hecho, muchas veces aplicamos el mismo instrumento o la misma evaluación más adelante, para que de esa manera los niños también se vayan con la sensación de logro cuando realmente, ¿no es cierto?, logran cumplir el objetivo que se está midiendo. Claro. ¿Y qué pasa con los niños cuando salen a un mundo de enseñanza media? Mira, hemos tenido niños que efectivamente han tenido que buscar la educación, ¿no es cierto?, media en un sistema tradicional, pero realmente la experiencia no ha sido negativa en lo absoluto. Como te digo, son niños que ya van preparados para poder enfrentar ciertas dificultades que pueden enfrentar, que se les pueden presentar. Son niños que van muy bien preparados también en términos académicos. Tuvimos el caso de una pequeña que cuando entró al colegio tradicional, el director o quien estaba a cargo le dijo a la mamá: no se sorprenda si repite o si le va mal, porque seguramente tiene que tener muchas lagunas. Pero en el primer semestre ella tenía el primer lugar en su clase. Y de hecho ella comentaba que muchas de las cosas que estaban viendo, ella ya las había visto. Entonces, en términos académicos, los niños van muy bien preparados. Ahora hace poco tuve la posibilidad de conversar con otro chico que hoy día está en primero medio, fuera de la escuelita, y me decía que bueno, que él todavía no podía conocer de manera presencial a sus compañeros, pero que había aplicado algo que había aprendido en la escuelita. Entonces yo dije, ya, ¿y qué fue eso? Y me dijo, cuando terminó la clase, le pedí a mis compañeros que se quedaran un rato, me presenté, les dije que qué les parecía si hacíamos un grupo por WhatsApp para poder conocernos y compartir. Entonces me decía, tía, yo fui el primero que rompió el hielo, y me daba gusto que él sintiera de que eso lo había logrado por las habilidades que él había aprendido en la escuelita. Entonces, si te das cuenta, al menos nuestras experiencias o con los niños que todavía tienen contacto con nosotros y nos comentan sus experiencias fuera de la escuelita, no son negativas. Sí, obviamente se sorprenden de que por qué, no sé, los niños son tan insolentes o tan atrevidos con el profesor, o desafortunadamente igual en ocasiones sufren algún tipo de bullying en este nuevo sistema, pero las herramientas que tienen para poder enfrentarlo, cómo ellos se desenvuelven con éxito, tanto en lo académico como en lo social, nos deja tranquilos de que están preparados para poder salir fuera de la escuelita con éxito. Y como ellos bien saben, las puertas tampoco están cerradas para ellos, así que cuando tenemos actividades extraprogramáticas no es de sorprender que estén ahí también participando, porque se siguen sintiendo parte del espacio. Muy lindo y muy bueno saberlo. Y es muy lindo saber también estos testimonios de estos alumnos que hoy en día le están pasando bien y se sienten orgullosos de sí mismos, de las habilidades que aprendieron hoy
los Sí. valores que le implementaron desde pequeños, ahora han madurado junto con ellos. Ujú. Entonces, Y lo bonito también es ver cómo ellos partieron con esto, pero después ya no son ellos, son sus hermanos, es otro familiar que también hoy día es parte de la escuelita. Entonces, justamente gracias a la experiencia positiva que las familias van visualizando en ellos, es que se aventuran a continuar con nosotros, pero ya con los menores. mm, ¿me escuchas bien? Me dicen que me escucho bajito. Pasas arriba del número y ¿Me tu valor escuchan bien? se. Entonces tú tienes que hacer esto. Tienes que ¿Se llegar escucha bien o me escucho bajito? después Te escucho bajo, pero logro entenderte. Ah, ya, ya. Que para ajustar entonces el equipo aquí. Ya, ¿ahí me escuchas? Sí, Ya. Bueno, estábamos hablando. Ya. Bueno, me voy a acercar un poquito más, ya van a ver mi rostro más grande. La idea es que escuchen lo que estoy preguntando. Bueno, quería hacerte la consulta si estás de acuerdo con el término de revolución educativa. sí, sí estoy de acuerdo. Yo creo que hoy día sí hay una revolución en términos de educación. Eh, por ejemplo, en el año 2013 habían 3.500 niños inscritos en exámenes libres, ya sea porque estudiaron en un colegio alternativo o en casa. Hoy día, 2020, bueno, 2019 realmente, hay un conteo de 180.000 niños que están fuera del sistema tradicional. Y de hecho el propio ministro de Educación dijo de que para este año se esperaban 80.000 niños más que iban a optar por la validación de estudios. Entonces yo creo que sí, y yo creo que hoy día la mentalidad está cambiando. Hoy día somos más conscientes del bienestar que queremos para nuestros hijos. Eh, y nos estamos aventurando a hacer cosas diferentes, a hacer cosas distintas y a darnos cuenta que hacer las cosas diferentes no es malo, que muchas veces trae cosas más positivas que las que pensábamos. Yo creo también que justamente en esta pandemia, en esto de no estar yendo al sistema tradicional, o sea, al colegio a un lugar físico para ser educados, y donde los padres tienen la posibilidad de poder eh, visualizar las clases de sus hijos eh, a través de una pantalla, también se han dado cuenta de que quizás no era lo que imaginaban que era la educación que estaban recibiendo sus hijos, o se están dando cuenta que realmente es rico tenerlos en casa, o que muchas veces, o que ahora están aprendiendo quizás con mayor tranquilidad, no lo sé, pero creo que hoy con todo lo que está pasando se ha abierto la posibilidad de poder sentarnos y pensar si realmente la educación que está recibiendo mi hijo o hija es la que yo pensaba, deseaba para mi niño o mi niña. Claro. Así que sí, yo creo que hay una revolución educativa que va creciendo. Claro. Eso es muy cierto. Ahora que estamos haciendo, bueno, yo también tengo un hijo grande. ¿Me escuchas? Sí, sí. También tengo un hijo grande de 16 ya y mi bebé que tiene 1 año 9. Entonces, también yo estoy pasando justamente por por ese proceso de que a mi hijo, claro, siempre lo he tenido en la educación tradicional, pero hoy que están en clases virtuales, que lo tenemos acá en casita todo el día y haciendo clases y yo ayudándolo
con la guía, con lo que les pasan, ayudándonos con las materias. Es súper rico estudiar tranquilito, en la casita, delgadito, al lado de él, y aprendiendo tranquilamente leyendo. Entonces, Sí. como que aprenden, yo creo que se les queda mucho más aprendiendo así, que quizá a lo mejor yendo a una sala de clases, quizá se distraen a lo mejor con los compañeros que se portan mal, o quizás no entienden y prefieren no preguntar porque se quieren ir luego a la casa. Entonces hay Ujú, como muchos factores que hoy ahora vemos que estando en casa es mucho más distinto y quizás mejor. Y exacto. claro, y es De muy hecho, bueno algo que, ¿no? lo que tú mencionas, nosotros lo conocemos como cocrianza, Ya. que es el concepto que aplicamos cuando la familia se involucra en este proceso de aprendizaje. Nosotros consideramos de que el actor principal en la educación de nuestros hijos somos nosotros, la familia. Nosotros como escuelita brindamos el soporte, la estructura, damos una guía, una orientación, pero las familias son partes activas en este proceso. Y las familias que eligen esta forma de educación es porque están buscando justamente eso, sentirse parte o disfrutar de este proceso de aprendizaje, de ver cómo aprende a leer, de sentirse co-constructor de este proceso, ¿no es cierto?, madurativo y esta evolución de esta personita que yo traje al mundo, que amo y que quiero lo mejor para él o ella. Entonces, eso nos pasa. Las familias son parte de este proceso, ya sea en casa o cuando se apuntan para compartir algún conocimiento en la escuelita, que también es parte, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hacemos, y ver cómo ellas o ellos se sienten especiales al ver cómo comparten su conocimiento no solo con su hijo, sino con otros niños más, y cómo el niño se siente orgulloso porque está el papá o la mamá, ¿no es cierto?, en aula, compartiendo lo que sabe. Eh, eso es lo que brinda este tipo de educación, que uno no sea la persona que levanta al niño, lo viste, le da desayuno, lo deja en la puerta del colegio, se va, después lo recoge y ese fue tu actuar. Aquí no, aquí la idea es que seamos parte de este proceso. Y como estamos fuera del sistema tradicional y no corre para nosotros el libro de asistencia, eh, también las familias muchas veces disfrutan más los días. Eh, no sé, quiero regalonear el día, bueno, en casita, ¿no es cierto? Después me pongo el día en casa con lo que la tía aplicó, o queremos viajar porque justamente coincidió de que ahora está mucho más barato, qué sé yo, y vamos, partamos, total, después, ¿no es cierto?, nos ponemos al día con lo que se está pasando, porque sé que yo en casa también apoyo, también refuerzo, también educo. Entonces, la flexibilidad que permite también este tipo de educación, sin estar preocupados, ¿no es cierto?, de la repitencia por asistencia, eh, u otras cosas que hoy día el sistema tradicional muchas veces nos pone como limitantes a veces para poder disfrutar la vida familiar como queremos. Claro, limitante o a veces presión, porque como tú decías, claro, a veces hay que cumplir con la asistencia y muchas veces, no sé, pues nuestro hijo nos dice, pucha, me duele la gatita, anda nomás, y si te duele la gata, me llamas y te voy a buscar. Entonces, ya hiciste pasar a tu hijo por ese estrés, por ese mal rato, se debe haber sentido súper mal, tu autoestima le debe haber afectado mucho. Sin embargo, pudiste haberlo dejado en casa, pero con la presión de que tiene que cumplir la asistencia, de que el profesor qué va a decir, de que te van a poner a una anotación como apoderado. Hay mucha presión que no te deja, a veces pasas por alto el bienestar y priorizas otras cosas que en el fondo no deberías priorizar. Exactamente. Otra de las cosas que también podemos visualizar en un sistema no tradicional
es como cada niño va desarrollando su individualidad, porque ya no estamos buscando ser parte del montón. Aquí cada cual es importante y valioso por cómo es. Y como los niños van con ropa de calle a la escuelita, es muy rico ver esa individualidad expresada en su forma de vestir y en su gusto. Y cómo uno también va viendo esas transiciones cuando tienen este tipo de estilo, pero después ya más grandes lo cambian. Y es chistoso, no sé, pues decir, oye, antes usaba puro buzo, ahora usa jeans, no sé, pupitillo. Y ahí uno se va dando cuenta también, incluso en esos detalles, cómo nuestros niños van creciendo, van cambiando, van madurando. Eh, a veces vienen con el pelo pintado, a veces lo tienen muy largo, a veces lo quieren cortar completo, pero los niños disfrutan esa libertad, el hecho de poder expresarse en todas sus formas, entendiendo de que su vestimenta o su color de pelo en lo absoluto influye en la calidad de lo que ellos van a aprender o en todo lo que ellos pueden entregar en términos académicos. Exactamente. Y consulta, ¿ustedes tienen clases todo el año? ¿También se basan en las vacaciones de invierno y verano? ¿Cómo es su método? Nosotros trabajamos de marzo a diciembre. Partimos por lo general la segunda semana de marzo todos los años y estamos hasta la segunda semana de diciembre. Eh, nosotros funcionamos como un sistema semestral, por lo tanto tenemos vacaciones de invierno en la época de julio. También celebramos el Día de la Mamá, el Día del Papá, efemérides importantes, como también celebramos otro tipo de costumbres que se van volviendo propias o de un sello distintivo de la escuelita. Por ejemplo, celebramos el solsticio de invierno, tratando de ser lo más respetuosos por hombres mapuches en cuanto a eso. Y también para finalizar el año siempre tenemos la semana del circo. Entonces es una semana donde los niños asisten a la escuelita, pero no van a estudiar, sino que van a aprender malabares, piruetas, magia, con Rúa Circo, que son nuestros amigos fieles en cuanto a esto, y los niños para finalizar el año hacen su presentación, y es una presentación hermosa, donde tú ves que la persona que no hablaba nunca, hoy día es la presentadora del show, y los niños se sienten importantes y se preparan con su vestimenta, y de esa manera nosotros le damos finalización al año. Consideramos que es el mejor cierre que se puede tener, porque en esa presentación que siempre cae día viernes, logramos realmente ver la evolución de todo el año académico en nuestros niños. Su desplante, la confianza, el cómo se atreven a hacer cosas diferentes. Entonces, tenemos nuestras propias actividades que ya son tradiciones en la escuelita y se van sumando siempre más tradiciones que nos van fortaleciendo también como equipo y como familia sal igual. Qué lindo, es muy hermoso. Para algunas personas, me incluyo, que no estábamos muy enterados de esto, de estas escuelitas que existían. Muy hermoso y uno queda enamorado con lo que cuentas. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí. Te contaba que uno queda enamorado con lo que tú cuentas porque es como el sueño de todo mamá o de todo papá, tener a su hijo siempre bien, siempre que se destaque de la forma que ellos lo estimen conveniente, de su personalidad, no que siempre estén regidos a un sistema, y mucha, eso es como lo que uno quiere, lo ideal, lo que uno generalmente busca, pero muchas veces
por a veces motivo no lo puede encontrar o por haber crecido uno en un sistema tradicional, lo sigue porque es como tal, uno lo tiene estructurado. Pero qué Sí. lindo lo que nos cuentas hoy y es muy lindo saberlo y hacerlo saber a la gente en general. Hay una amiga, Inés, que nos pregunta, dice, Amé, ¿desde qué edad o qué etapa se pueden inscribir a los hijos? Nosotros recibimos niños desde los 4 años. Hemos tenido casos puntuales donde hay mamitas que viendo que sus hijos para marzo van a tener 3 años 8, 3 años 10, nos preguntan si pueden inscribirse y muchas veces les decimos que sí, mientras tanto, o sea, mientras se entienda de que desafortunadamente el sistema deja que los niños, ¿no es cierto?, ingresen a cada ciclo cuando tienen los años cumplidos en marzo. Entonces, aunque queramos nosotros que pase a primero básico, al momento de ser inscrito va a requerir la edad que pide, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación para poder rendirlo. Pero hemos tenido casos de niños más pequeñitos que han ingresado, pero son niños que estaban pintados para estos niños súper maduros, que se adaptan súper bien. Pero desde los 4 años nosotros estamos recibiendo niños y niñas en la escuelita. Y lo que te quería comentar es que en base a lo que tú decías, yo creo que la lucha mayor para poder ser parte de esta revolución educativa es justamente esto, los temores que uno tiene por lo que te van a decir, va a opinar mi familia, pero será tan así, le irá bien, porque al final hay también todo un aprendizaje que tenemos nosotros en términos de educación, que tenemos que también empezar, ¿no es cierto?, a desarmar de a poco. Pero yo puedo decir de que efectivamente la experiencia es muy buena. Ya sea que estén en una escuelita libre o estén educando a sus hijos en casa, realmente es muy lindo aventurarse en este proceso de aprendizaje diferente a lo tradicional. Hoy día, bueno, mis papás en su momento también tenían sus aprensiones como abuelos, sus temores, pero ellos son los principales defensores de todo esto. De hecho, mi hermano hoy día también tiene a sus hijos fuera del sistema tradicional. Entonces, tú te vas dando cuenta con el pasar del tiempo que realmente no es una mala idea o una mala decisión. Al contrario. El tiempo te va demostrando de que es la mejor aventura en la que te podías haber embarcado. Mira, te tengo unas preguntas. Inés nos pregunta, ¿aplican materias artísticas? Como materia propiamente tal, no, pero sí tenemos talleres complementarios. Por ejemplo, los niños tienen arte, tienen música, tienen lanaterapia, tienen yoga, tienen huerta, tienen reiki. También tuvimos en una oportunidad en medicina natural, entonces los niños a través de las mismas hierbas medicinales que teníamos en la huertita, ellos iban anotando sus propiedades. Después era muy lindo ver a los niños sirviéndose manzanillas como viejitos, momentitos. Así que de esa manera nos vamos involucrando, ¿no es cierto?, un sinfín de actividades complementarias. También desarrollan cocina y también, como te comentaba, hay familias que se apuntan para poder desarrollar talleres de cocrianza, que es lo que le llamamos, donde ellos comparten sus conocimientos. Entonces, muchas veces ni siquiera tenemos nosotras que dominar todo. Las mismas familias van compartiendo sus propios conocimientos y los niños también se van aventurando con eso. Son varios talleres, de hecho también tienen lengua de señas, en algún momento también tuvieron carpintería.
Entonces, van conociendo de a poco un sinfín de cosas que les pueden servir, ¿no es cierto?, para conocer sus gustos, sus habilidades. Ya. Y aquí otra niña nos pregunta, Fire Banal, una amiga que se conecta también. ¿No se podrían desde más chicos ingresar? Miren, nosotros privilegiamos mucho a la familia y todo lo que la familia también puede brindarle a los niños, sobre todo cuando son pequeños. Por lo mismo también nuestra jornada escolar es bien reducida. Trabajamos o estamos con los niños en clases de 9 a 1 para que puedan almorzar en casa junto a sus familias, para que puedan compartir la tarde con su familia, o bien hacer cosas de niños que también son importantes en esta etapa. Así que si no recibimos a niñitos más pequeñitos es justamente porque consideramos que el mejor entorno o ambiente en el que pueden estar es justamente en el hogar con mamá y papá. Preferimos no adelantar en este proceso formativo, sino hasta los 4 años, cuando ya es una edad donde ellos pueden empezar a adquirir conocimientos que les permitan prepararse para lo que es la base. Ah, se entiende perfecto. Alexandra, mira, ya se va a cumplir el tiempo. Vamos a finalizar este en vivo en un momento y vamos a retomar porque te tengo una última pregunta para terminar la entrevista y así finalizar. ¿Ya? Ok, no hay problema. Finalizamos y volvemos al tiro. Ok.